Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Astrología en Criollo, porque acá en Argentina cuando decimos en criollo significa para que lo entiendan todos. Y este es nuevamente uno de estos episodios especiales porque no podemos tener un podcast de astrología y no hablar de los signos. Y para eso me acompaña mi querida amiga y colega Virginia Muñoz de Astroliterata, porque hoy les venimos a traer una autora sagitariana para hablar de la energía Sagitario. ¿Qué tal, Vir? ¿Cómo andás? Hola, Agus, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Sí, hoy nos toca hablar de Sagitario, entre paréntesis, mi signo, así que imagínense que estoy en mi momento. Así que hoy les traemos con Agus una autora muy especial, que es una de mis libros, digamos, fundamentales de la infancia, y muchos de los que nos van a escuchar seguramente lo han leído o han visto la película o han oído hablar de él, que es Mujercitas de la autora Luisa May Alcott. Se me había hecho una laguna con el nombre. Perdón, la autora Luisa May Alcott. Así que vamos a hablar un poco de su carta natal y de cómo, si con Hernández lo veíamos en los poemas, acá que vamos a hablar de una novela, podemos verlo en la historia. Podemos verlo en la historia y en la estructura de los personajes, que imagínense que mi alma de profesora de literatura está en éxtasis relacionando la carta natal con los personajes. Obviamente. Algo que me hubiese gustado hacer en el episodio anterior, que no lo hicimos y lo vamos a empezar a implementar en este, porque obviamente vamos evolucionando, vamos creciendo, claro, es hablar un poco de que los signos no son, en astrología, entidades, no son algo fijo, no son algo que nosotros podamos ver. Los planetas tienen la característica de ser actores, son esas funciones. Uh-huh. Y los signos cumplen el rol de cualidades. Es lo que podríamos decir en lengua, los adjetivos, los que son los adjetivos que sí. Es verdad, es una manera muy, muy didáctica de explicarlo, porque vos en realidad decís, bueno, tengo Sol en Sagitario. Y claro. ¿Qué es? Entonces, Sagitario representa este signo que tiene tres cualidades que a mí me parecen grandiosas en cuanto a la evolución del signo, que es un centauro, tiene la mitad caballo, tiene que ver con esta parte más animal, más aventurera, más relacionada con lo impulsivo o con lo que nos urge a nosotros desde este lugar de no control, porque tiene que ver más con el instinto. Y yo tuviera que pensarlo de una manera, Sagi es eso que sí, que no puedes controlar y que vos vas y lo haces. Exacto. No es pensar si lo tendrías que haber hecho, pero lo hiciste. Pero por otro lado, claro, pero por otro lado tiene una parte humana. Entonces tiene una parte racional, tiene una parte mental, tiene una parte estructural de lo que tiene que ver con el orden del conocimiento. Exacto, sí. Y por último tiene una flecha que apunta a una dirección. Entonces Sagitario, dentro de lo que son los signos, tiene esta triple cualidad de tener la impulsividad o la intuición del fuego, tiene esta cualidad humana y mental del conocimiento, del saber, del querer comprender, pero todo eso está de alguna manera amalgamado con una verdad única o con una dirección en donde yo tomo para hacer las cosas. Entonces no estoy perdido en la neblina. No. Lo que tenemos los sagitarianos en general, con esto que vos decías de la flecha y de la verdad, que la flecha nosotros la tiramos y es una flecha que no se ve cerca, uno la tira lejos. Claro. Y te aferrás a una verdad como si fuera la única verdad, porque tenemos esa cosita. Sí, exactamente. Tienen esta cuestión de mi verdad. Claro, fanáticos de esa verdad. Claro. Andar a discutir con un sagitariano que está completamente convencido de lo que está diciendo. Perder el tiempo. Es cabeza a cabeza con un acuariano. Cabeza a cabeza, Sí,
Porque por más de que vos le estés presentando argumentos sólidos y concretos de lo que no está tan bien, no, el tipo va a seguir ahí. Entonces, sí, bueno, por algo Sagitario y Acuario suelen llevarse bien, suelen matarse, pero suelen llevarse bien en algunas cosas, en otras no tanto, ¿no? O sea, pero porque discutir con un acuariano y un sagitariano es como, bueno, ya está. Es una batalla, yo digo que es una batalla perdida. Yo digo que es Sí. una batalla perdida porque, si bien desde lugares muy diferentes, porque Sagitario Obvio. tiene una verdad que tiene que ver con algo que va más allá, está regido por Júpiter, entonces hay algo de la verdad que tiene más que ver con esto de lo espiritual, lo fundamentalista, el conocimiento, lo que yo siento, lo que a mí me motiva. Y Acuario tiene una verdad un poco más de esta cualidad de aire fijo, ¿no? O sea, yo Sí, lo estudié, sí. lo aprendí, lo supe, esto es lo que yo sé, de acá no me muevo más. Este es mi pensamiento y yo de Es acá así. no... Es absolutista. De repente lo que tiene Sagitario es que también así como, porque es mutable, Sagi es mutable, entonces esto de, bueno, puedo cambiar de idea, si me Sí. convences. Tenés que convencerme, pero puedo cambiar de idea. Exactamente. ¿Sí? Puede haber una Eh, transformación dentro de lo que piensan. Acuario ya Exactamente. es más que para atravesar ese proceso de cambio de pensamiento tiene que haber una desestructuración previa Exacto. y eso Sí, sí, sí. puede llegar a tomar más Y es tiempo. muy loco pensar porque uno, Acuario siempre lo relaciona con la rebeldía o con la mirada mucho más, y son bastante muy fijos y cuando muy dogmáticos, o sea, yo conozco todo tipo de acuarianos y hay algunos que vos decís, pero esto parece más capricorniano que acuariano en la cerrazón que tienen, y sin embargo tiene que ver con la fijeza del signo. Totalmente. Y bueno, convengamos de que están regidos por Saturno, ¿no? O sea, no lo podemos evitar. No. Y justamente nuestra autora de hoy no solamente tiene el sol en Sagitario, sino que tiene la luna en Acuario. Exactamente. Entonces, y el ascendente en Virgo, ella tiene todos los elementos, porque también tiene, de agua no tiene tanto, y se nota por ahí tiene casas de agua, pero no tiene tanto signo y tanto planeta en agua, lo cual le da cierta característica a una mujer que nació en el año 1832, de ser una mujer que rompió el molde, Claro. y que se plantó en un montón de cuestiones, ahora las vamos a ir hablando a medida que vamos hablando de la carta natal y de su obra. Mujercitas está inspirada en su vida familiar, ¿sí? Mujercitas es una novela que trata de la vida de las hermanas March. Esas son 4 hermanas, Meg la mayor, Josephine, la segunda, Beth la tercera y Amy es la última, la más chiquita, y está esta madre que es la señora madre, o sea, es la madre, que dirige esta familia desde un lugar muy, para la época, una madre que las invita a pensar, que las hace querer que sean mujeres de bien, mujeres que deciden, mujeres que piensen. Bueno, ya Que tiene plantea que ver- primera alerta o primera cuestión que tiene que ver con ya sacar de contexto el año en el que estamos hablando, una familia matriarcal. Matriarcal, porque el padre está en la guerra, siendo capellán en la guerra, porque lo que primero tenemos que entender acá, que ella mete en la guerra, Luisa y su familia son abolicionistas de la esclavitud. Entonces, son gente que busca, que ya desde su formación es una familia de intelectuales, ¿sí? Es una familia que defiende los derechos de la muerte, de la mujer, es abolicionista, son educadores, o sea, son reformistas. Ella es sufragista, es de las primeras mujeres que se anotó para votar. O sea, estamos hablando de una personalidad muy fuerte y muy disruptiva. Muy transgresora, muy de buscar ese lugar que ya está un poco más avanzado o un poco más evolucionado del contexto social que ella tiene. Y acá, Totalmente. ¿por qué me gusta aclarar esto? Porque muchas veces entendemos esta cualidad de la energía acuariana, que la vamos a hablar más adelante cuando nos corresponda hablar de Acuario, La que tengo.
Acuario no es rebelde por ser rebelde, no es esta persona que vamos a encontrar caminando por la calle con los pelos verdes No. y que sobresale y que sobresale de la regla. Eso es más leonino, mírame. Claro. En realidad, Acuario sobresale de la regla o tiene esta característica de rebelde o extraño o distinto dentro de su propio entorno. Entonces, Exactamente. si dentro de su propio entorno Acuario es el distinto, podemos pensar en una familia que son todas personas hippies o todas personas que viven la vida de una manera más armónica con la tierra o cosechan sus propios alimentos o tienen una vida más lenta y menos determinada por normas sociales. Posiblemente esa persona acuariana en su salir de la regla va a ser el de traje, el que vaya a la universidad, el que quiera ser presidente de una empresa. De alguna manera va a ser el rebelde dentro de ese. Me río porque, bueno, ella tiene la luna en Acuario en casa 6, o sea, todo lo que son, o sea, dentro de esta familia ella destaca, ella no se quiere casar, ella quiere ser, decide no casarse y se termina haciendo cargo después de su sobrina cuando su hermana muere porque tiene la casa 4 bastante potente, tiene varias cosas en casa 4, ya lo vamos a ver, pero que casa 4 es la casa asociada a cáncer, al signo de cáncer, pero es un personaje que dentro de su familia destaca. Ella mantiene a su familia cuando logra vender Mujercitas, es para sostén económico. O sea, ella escribe para sostener económicamente esa familia. Claro. O sea, no es que escribe desde un lugar, ay, soy una intelectual, escribo. Ella escribe, y gran parte de la motivación es económica. Que uno pareciera que asocia que el escritor no quiere ganar plata porque escribe desde la... Sí, no, a ver, la tipa quería vender sus novelas porque necesitaba comer. Y eso también lo vemos en el personaje de Jo. El personaje de Jo, que a mí nadie me saca la cabeza que es ella, escribe, es escritora, le encanta escribir, y escribe cuentos que no le gustan para poder mantener a la familia. Y ella se lo dice en un momento a otro personaje: este cuento que vos me estás criticando pagó la cuenta de la carnicería. Este otro cuento le compró el abrigo de invierno a Beth. Entonces, yo creo que todos los artistas en general, escritores, pintores, tienen una correlación directa con su obra. Hay en algún lugar en donde ellos también quieren ser vistos dentro de su obra. Ser reconocidos. Yo que soy pseudo escritora, es muy difícil despegarte de algún personaje. Totalmente. Como yo te decía, esta familia formada por estas hermanas, que tienen una relación hermosa de hermanas, hay una combineta de elementos impresionante de esas hermanas. Ella, como que adopta, o su hermana, digamos, preferida, por la que ella da todo, es Beth. Beth es sensible, es tímida, es la representación del signo de cáncer, es hogareña, le gusta tocar el piano, es siempre muy frágil, y Jo es la única que puede calmar a Jo, que la puede bajar cuando se sube porque Jo, el personaje de Jo cumple en noviembre, de hecho es la primera frase que te dice en el libro: noviembre es un mes horrible porque nací yo, te dice. Entonces, la autora es del 29 de noviembre, hola. Hay claro, tiene una correlación directa con que sentirse identificada. Beth es la única que la logra calmar, que la logra bajar, entonces ella la adopta y es la que defiende, la leona que defiende a su corderito. De hecho, la familia entera defiende a Beth y la cuida de todo, ¿sí? Porque es como que la más... no sé si no tiene herramientas, porque Beth las tiene, pero como que Beth es hogareña, Beth es la cocinita de la casa. Jo ella dice que tendría que haber nacido varón porque ella quería ir a pelear a la guerra, ella quería cortarse el pelo, ella no quería usar vestido, o sea, bien disruptiva. Bien disruptiva. Meg, ella sí, y repite el modelo mamás, la casa, el marido, es la hermana mayor, literal, ¿sí? Ellas las dos más grandes tienen que trabajar para ayudar en la casa, ¿sí? En trabajos que no les gustan, porque Meg... es niñera y Jo tiene que cuidar a la tía March, que es una señora con la que se lleva pésimo, y después las otras dos, Beth estudia en casa porque no quiere ir a la escuela,
Y Amy la mandan a la escuela, Amy quiere ser pintora y Amy es todo lo leonina que puede ser, ¿no? Ella es la más bella, la más linda, siempre está queriéndose destacar, y con quién choca es con Jo, obviamente, porque son muy similares en cierto aspecto. Entonces se ve todo esto en su carta, ¿no? Este sol en Sagitario, ¿está? La casa 3, la casa de los hermanos, ¿sí? Por acá lo importante de la novela es el vínculo entre ellas. Totalmente. Y también esta cualidad muy de que, si bien ese sol está en Sagitario, está muy cerca del fondo de cielo. El fondo de cielo en la carta natal representa las raíces, la base, de dónde venimos, el hogar. Es la casa 4, es ese sostén, ese refugio que yo tengo, ese lugar que inicia mi ciclo porque es donde nací y termina mi ciclo porque es también en donde finaliza la vida. Entonces, ella tiene el sol muy cerquita de este medio cielo. Hay algo de que, más allá de esta valentía, más allá de este sentido aventurero, más allá de esta situación que está muy relacionada con el pelear o querer contar sobre mis ideales, mis conocimientos y mis verdades, todo es por mi familia y todo es por mi refugio. Es que sí. Ella, de hecho, una de sus hermanas fallece y ella termina haciéndose cargo de su sobrina. ¿Sí? Entonces, también pasa algo similar en la novela con una de sus hermanas. Entonces, es increíble cómo yo, a medida que iba releyendo la novela y analizándolo con su carta natal, digo, si lo veíamos en Hernández, acá se ve todavía mucho más cómo está esta cuestión de la astrología, se ve en la obra de la autora. Ella también tiene Mercurio en la casa Sagitario, ¿sí? En Sagitario. Entonces, esto de las necesidades de la letra, de escribir desde su pensamiento, ¿no? Y el medio cielo, porque yo lo noté porque me pareció... En Géminis. En Géminis. O sea, hola. Las cartas que tienen lugares angulares, los ángulos, siempre hablamos de estos espacios que tienen que ver con un ascendente, con el medio cielo, que es nuestra imagen pública, nuestra reputación, que es el punto más alto de nuestra carta natal, el fondo de cielo, que es el hogar, la familia, la raíz, el origen, y el descendente, que es los otros, nuestros vínculos, nuestras sociedades, los pares. Ese Mercurio representa todo lo que tiene que ver con ella misma y con su reputación. Y acá me voy a ir un poquito a la astrología tradicional, me voy a ir un poquito a la astrología que está de alguna manera relacionada con los estudios helenísticos. Ese Mercurio en Sagitario está en un signo de exilio. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en palabras. Cuando Mercurio está en su signo de domicilio, significa que está en el signo que rige, en el signo que representa. En este caso... Es el que te abre la puerta y te invita a la fiesta. ¡Pasá! Te dice, esta es mi casa. Esta es mi casa, exactamente. Virgo y Géminis. Claro. En Sagitario está en el signo opuesto a Géminis, quiere decir que está en exilio. Cuando un planeta está en exilio no significa que no puede hacer nada, sino que significa que lo que haga generalmente va a ir un poco en contra de lo que sería normal o esperado dentro de su entorno. Y ese Mercurio tiene de alguna manera un compañero que lo ayuda, que es ese Júpiter en Piscis, un Júpiter muy bien. Entonces, quizás para ella era muy fácil poder escribir de cosas que no estaban muy permitidas o pautadas o eran bien recibidas dentro del entorno social donde ella estaba, pero había algo o personas o asociados o gente que le podían ayudar a ella a poder cumplir esos objetivos. Y yo creo que el haber nacido en el seno de una familia intelectual, una familia que tenía como todas estas motivaciones sociales, un poco le permitió poder explorar esta parte suya, que es la escritora. Pero pensemos que el personaje de Jo era un personaje que no caía bien a la sociedad. Claro. Porque en realidad
era como lo que nosotros veíamos, esa nena que le gusta jugar a la pelota. O sea, Jo hoy hubiera sido futbolista, hubiera dicho, yo no quiero ir al ballet, quiero treparme, ser alpinista. O sea, era esa personalidad. Entonces, dentro de una familia que la adoraba y que le permitía ser, porque lo que tiene el personaje de la madre es que les permitía ser a sus hijas, ¿no? Y las guiaba desde un lugar muy amoroso, ¿sí? No era, es esa madre que te aconseja, que te escucha y que te hace ver desde un lugar muy sano dónde estás metiendo la pata. De hecho, en un momento determinado, Jo se pelea fuerte con Amy, y se pelea, pero porque Amy se manda una tremenda. No quiero contar porque por ahí alguno la quiere leer la novela y las voy a spoilear todas. Pero bueno, Amy le quema unos cuentos que Jo estaba escribiendo en un arranque de bronca. Entonces Jo, los cuentos eran para el padre. La imagen del padre acá también es fuerte, ojo, el padre no está, pero era como la mano que... La presencia. Sí, esa presencia... Esa presencia que no está, pero está, ¿no? Y nada, se pelean feo y Jo le dice, no te odio, no te voy a hablar nunca más, y la madre le dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ¿no? Esa es una frase que a mí me parece hermosa, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, no te quedes con el enojo. Entonces después a Amy le pasa algo en el intento de pedirle perdón, Amy tiene un accidente y José no puede con la culpa porque si se hubiera muerto lo último que hubiera escuchado de mí fue... El enojo, claro. El enojo. Entonces la madre le dice que ella era igual. Que ella como ella, no, le dice, Jo, pero vos nunca te enojás, mamá. No, le dice, yo aprendí a controlar mi enojo. Dice, soy igual que vos, le dice. Entonces, es un diálogo tan hermoso de madre e hija cuando la madre le dice y se revela como esta madre que yo también tengo defectos, ¿sí? Que me parece que acá vemos toda esta cuestión de Júpiter en Piscis, lo reveo ahí, ¿no? Este diálogo como con la madre, esa madre que todo lo puede, ¿no? Sí. Medio me emociona hablar de esta novela. Me toca profundamente. Pero sí, tenemos todo esto. Por eso te digo, para hacer la época que era una familia. Era una transgresión, distinta. era una transgresión, Sí. era distinta, era una rebeldía. Y pensar en ese Mercurio, también en el signo de Sagitario, hablando de algo que no debería haberse hablado, hablando de cosas que eran fuera de lo normado, hablando de verdades que podían ser dolorosas, hablando de verdades que podían incomodar, hablando de Muchísimo. verdades que podían ser desafiantes para la época. Y ella, con ese sol en Sagitario, con esta convicción de que esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero contar y lo voy a contar de esta manera. Y si no lo puedo contar, Lo voy a voy a escribir. buscar aliados, claro, pero voy a buscar aliados que me puedan ayudar a que Es así. esto sea una realidad para mí. Sí, y de hecho, si vos seguís viendo su carta, ella tiene Venus en Capricornio. Entonces, no es una Venus que le puedes venir con pajaritos de colores y te va a comprar el... No. Es una Venus que necesita trabajo, es una Venus que necesita permanencia, es una Venus que necesita que las cosas tengan una construcción a lo largo del tiempo. No es efímero. No, porque, a ver, demostrame lo que me estás diciendo, construime el mueble. Claro. No me hables de que me lo vas a... Hacémelo, a ver qué haces. ¿Sí? Y yo te voy a construir también, porque Venus es un espejo, ¿no? Como yo amo, busco que me amen el resto. Venus tiene esta cualidad de que a mí lo que me atrae también va a ser algo que yo tengo, que va a tener que ver con algo de lo que es mío, pero que me motiva de verlo en el otro. Y acá es muy lindo contar que ella quería dejar a su Jo absolutamente soltera. No quería que Jo se case. De hecho, es hasta esperable que Jo sea soltera, porque era una disruptiva. Claro. Pero, claro, le dijeron no, casala, porque en esa época no podías dejar al personaje femenino sin marido, ¿viste? Entonces había que casarla. Y acá entra el personaje de Lori, que es el personaje masculino, que son re amigos, y se nota a la legua que ambos, hay un sentimiento romántico entre ambos, pero Jo le dice a Lori, nunca podremos estar juntos, porque Lori es
todo lo contrario a Jo, es un medio veleidoso, es ¿viste? Impulsivo, es un tipo hijo del vecino rico, que si bien son amorosas personas, una realidad completamente distinta a la de ellas. Y ella, Luis, decide no casar a Jo con lo que todo el mundo esperaba, que era Lori, sino que le busca de compañero a regañadientes a un profesor mucho mayor que Jo. Que es el profesor Baer, que lo amamos al profesor Baer, pero ahí está, mirá cómo se ve ese Venus en Capricornio. Buscó un tipo con el que pudiera construir. Le buscó un tipo con el que pudiera construir. Claro. También También esto de que Capricornio, teniendo en cuenta que es un signo regido por Saturno, tiene que ver con la longevidad, tiene que ver con las cosas que perduran en el tiempo, también tiene que ver con la madurez. Entonces, que haya casado a Jo con una persona que es más grande que ella, también habla de esta cuestión de que había una atracción hacia una figura masculina que ya estuviera construida, constituida, madura, y no que fuera una persona más jovial o más con deseos de construir. Era súper inmaduro, a Lori le cuesta madurar muchísimo. Y de hecho el profesor Baer era alemán, o sea, en extranjero también tenemos esta cosa de que viene con una propuesta diferente, y ella después, en Mujercitas continúa en otro libro que se llama Hombrecitos, ellos terminan creando una escuela, los personajes de Jo y el profesor Baer, para chicos desamparados. Entonces, y crían a sus propios hijos con esos chicos que no tenían casa y a sus sobrinos también. O sea, vemos porque Jo termina heredando la casa grande de la tía que ella cuidaba y dice, ¿qué hago con este caserón vacío y frío? Lo transforma en una escuela. Claro. Pero no una escuela para los chicos ricos, no, una escuela para los chicos desamparados. Entonces, dentro de este contexto, esta cuestión también sagitariana de transmitir el conocimiento. Entonces, exacto. Primero empiezo o primero construyo mi parte desde este lugar de cuáles son mis objetivos, dónde está mi norte, cuál es mi verdad, absolutista o no, pero cuál es mi verdad, cuál es el conocimiento que yo quiero. Y después, que es lo que tiene Sagitario, es esa necesidad de que ese conocimiento, de que esa verdad sea transmitida a otros, sea compartida. Entonces, hay algo también dentro de lo que tiene que ver con Sagitario que está íntimamente relacionado, íntimamente ligado a la docencia, al transmitir ese conocimiento desde una maestría, desde un profesionalismo, desde un lugar. Y acá abro todo el abanico, no solamente... Sí, no necesariamente que estudiaste para docente, ¿no? Exactamente, sino puede ser un maestro, un gurú, una persona que te transmite algo dentro de lo que tiene que ver con el conocimiento. Puede ser incluso hasta espiritual y que la persona no esté formada como docente o formada como maestro. Es muy significativo que cuando uno por ahí se contacta o hace cartas natales a gente que se dedica a la docencia o que tiene alguna relación con eso, siempre tienen Sagitario metido en algún lado. Bueno, hay un capítulo que sale ahora también en noviembre que hablamos de compatibilidad a lo que tiene que ver con lo profesional, no precisamente lo amoroso, pero sí la compatibilidad profesional. Y estas personas son personas de radio, personas que están en los medios, y algo que también me llama mucho la atención es que las personas que están en los medios algo de Géminis tienen. Viste, es impresionante. Acá es donde, por ejemplo, nosotros acá estamos analizando la carta en base a escritores y vemos cómo de alguna manera está ahí la energía. Entonces, la descripción del signo, que era a lo que quería llegar con mi descripción inicial, la descripción del signo está relacionada con esto de que el signo es una cualidad, nos habla de describir cosas, ¿no? De que podemos entender a través de esa cualidad ciertos fundamentos.
son los adjetivos. Obviamente que si catalogamos a Sagitario, el adjetivo puede ser, y que va a ser aventurero, que va a ser una persona que transmite un conocimiento, una persona sabia, una persona que desee ir más allá de sus propias fronteras, una persona que quiera expandir o crecer o de alguna manera generar esta situación de abrirte a lo desconocido para poder entender que hay un bien superior. También sí. El deseo de descubrimiento, el deseo de conectar con lo espiritual, de conectar con lo que va más allá de uno y no está dentro de lo que tiene que ver con lo propio. Hay una que tiene también que ver con una cualidad jupiteriana. Hay una característica dentro de lo que es el signo del Sagitario que a mí me llamó poderosísimamente la atención, es que las películas, yéndonos a otra rama, sí. Las películas de Star Wars, por ejemplo, muy de la ficción, muy de lo que tiene que ver con el transmitir otro tipo de conocimiento o historia, están creadas con Neptuno pasando Sagitario y después las siguientes con Neptuno pasando Piscis. Y pero porque tiene todo el sentido, o sea, ¿quién más podría crear semejante universo? Exactamente, algo que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Indudablemente. Yo creo que Luisa May Alcott, algo que quería tratar de hacer era de bajar ese conocimiento a un lugar concreto, teniendo en cuenta que era un ascendente en Virgo y tenía Saturno ahí. Estaba por... Había algo mucho de bajar a tierra. Necesito que esto sea algo real y contundente, no pararme en un lugar a dar clases. No. De hecho, la novela o las situaciones que van viviendo las hermanas a lo largo de la novela son totalmente concretas, son cosas de la época que pasaban y que ella las pone en un espejo y mírenlas y vos lo lees y entendés, porque yo hablo mucho de Jo porque obviamente es el personaje que la podemos relacionar directamente con la autora, pero tenés las otras hermanas que es el universo de las cuatro energías, aire, tierra, agua y fuego, ¿no? Por ejemplo, Meg, ella quiere casarse, formar su familia, no elige cualquiera, se termina casando con un profesor también, ¿sí? O sea, que son mujeres que no iban a casarse tampoco con el primer 4 de copas que apareciera. Los matrimonios son elegidos por ellas, no se los imponen, que en esa época también era una cuestión. El profesor con el que se casa Jo, con el que se casa Meg, era pobre, o sea, era un tipo que también laburaba, o sea, muy esta cuestión, muy repitiendo el modelo de mamá y papá, ¿no? Meg. Y en un momento, esto se ve más en la película, tal vez podemos tomar que hay como una licencia a Jo cuando se entera que Meg se quiere casar. No quiere saber nada con que su hermana se case. No quiere que Meg se case. Ella quiere vivir las 4 juntas por forever. Claro, y acá vemos esta casa 4 que la tiene ella bastante... ¿Cómo se ve esto, no? Y también este ascendente en Virgo, me estás rompiendo la rutina, ¿cómo que te vas a casar? No. Marte en Tauro, o sea, la Tierra, no me saquen a Meg, me sacás mi sostén si me sacás a Meg. Claro. ¿Sí? Y Meg le dice, llamámonos, yo trabajo, vos dedícate, porque Meg era muy buena actriz. Pero Meg le dice, sí, en las obras que hacíamos acá en casa, porque ellas hacían obras de teatro, ¿no? Las hermanas, en la novela. Dice, yo no me quiero dedicar a esto, Jo, dice, mis sueños son tan valederos como los tuyos. Me dice, por más que mi sueño sea formar una familia y casarme y ser ama de casa. Claro. Entonces, acá vemos como el fuego, como ese sueño nada más vas a tener, y la tierra diciendo, sí, necesito esto. Necesito esa estructura, necesito mi casita, necesito mis rutinas, necesito mis cosas. Yo creo que de alguna manera muy poética, muy literaria, ella quiso, posiblemente sin saberlo, contar toda su carta a través de su novela. Yo creo que sí, porque de todo lo que veníamos analizando yo veo muchos diferentes aspectos de su carta, en Jo ni hablemos, pero los diferentes personajes también. Claro. ¿No? Hay un momento en donde la tía March, que es esta tía que
que era la rica, la tía solterona rica. Entonces ella dice, pero vos sos soltera, ¿por qué yo no puedo ser soltera? Porque yo tengo plata, le dijo la tía March. O sea, A ver, en esa época era sencillo, o sea, era así, la lo tía que a March. vos te daba el poder de tomar Claro. decisiones tenía que ver con el Tengo dinero. plata, le dijo. Si yo quiero ser solterona, soy solterona. Punto. Si no quiero tener hijos, no tengo hijos. O sea, punto. No había más. Tu papá le dice, era un soñador. Porque se nota que los March venían de plata. Tu papá era un soñador, que por ayudar a un amigo se quedó sin nada. O sea, no, la tía March la podemos. Es ese personaje sin filtro. Yo digo que es re capricorniana. Esa que te dice la posta y te gusta o no te gusta, te baja a tierra y te dice las cosas son así, papito. A ver, toma 2 o 4. Bueno, cuestión que la tía Marcia hacía todos los años un viaje a Europa, imagínate, Jo pensó que iba a ir ella y la lleva a Amy. Acá entra la desilusión sagitariana, porque los sagitarianos lo que tenemos es que nos ilusionamos con cosas que nadie nos dijo que iban a pasar. Nosotros creemos que van a pasar porque lo creemos, entonces ya es una realidad. Y después cuando no pasan, te entras en una crisis existencial absoluta, que es lo que le pasa al personaje de Jo. Entonces la madre le dice, andate a Nueva York. Andate, tengo una amiga en Nueva York, tiene una pensión, andate a trabajar de institutriz a Nueva York con los hijos de esta mujer, salí de acá, le dice la madre, porque Jo empieza a ver que su vida, que ella tenía esos grandes sueños, es cada vez más chiquita. Meg se casó, Amy está en Europa, y ella se ve amasando el pan para la familia y como que decís... ¿Y esto era lo que a mí me tocaba? A ver, claro. hay un juego que existe en astrología que está muy ligado a la danza que tienen Júpiter y Saturno, por lo contrapuestos que son las energías de cada uno. Sagitario está regido por Júpiter, entonces tiene esta cualidad de yo puedo crear con mis pensamientos o puedo crear con mis emociones lo que quiero vivir. Entonces hay una cuestión de optimismo, de negación hacia lo que es la realidad. La negación es una bandera. De construirse y de creer realmente, porque quizás hay algo ahí que tienen como este toque de varita mágica jupiteriana, de que yo lo que creo que va a ser, y voy caminando por la vida con una sensación de optimismo de, sí, esto va a ser así, y vamos que podemos, y allá vamos, y de repente te cruzas en la vida con personas saturninas, con personas Saturno, que de repente te dicen, che, pero vos sabías que para poder tener eso tenés que construir, tenés que poner bases, tenés que tener sacrificios, tenés que hacer esfuerzos. Y tipo, yo digo que no, porque si venía la varita mágica y me lo daba. No es casual que después de Sagitario venga Capricornio, yo digo, ¿no? Después de la fiesta, porque yo te organizo la fiesta, viene Capricornio y te dice, che, papi, hay que limpiar. Sí, pero fíjate que es mágico este círculo, porque después de la fiesta viene Capricornio que te dice que tenés que limpiar, viene Acuario que te dice, viste que al final yo te dije que las cosas no eran así como vos creías que eran, pero después viene Piscis de nuevo, otro signo jupiteriano, a barrerte toda esta estructura y decirte, che, bueno, pero flotemos en el universo, que el universo es gratis, todavía respiramos. No, bueno, yo veo este ascendente en Virgo que mencionábamos antes, este Saturno en Virgo, yo creo que se ve en este momento de Jo, que siente que su vida es chiquita, que se está achicando, porque Virgo nos enfrenta un poco a ese lugar de, a ver, todo muy lindo, pero ¿qué lugar ocupo yo? Yo creo que Virgo también tiene esta cualidad de entender que muchas veces lo que yo creía que era muy grande termina siendo más pequeño, y que me tengo que, no quiero usar la palabra conformar, pero me tengo que adaptar a construir desde lo pequeño. Yo creo que la palabra es adaptar. Bueno, me tengo que adaptar a esto, a este cuadrado o a este metro cuadrado, y en ese metro cuadrado construir mi cuestión sagitariana, porque se puede. Construir y va a tener más sentido. Claro, construir desde lo poco, construir desde lo concreto, construir. Hay una analogía muy linda que se hace de un presidente de los Estados Unidos, de George Bush, que es ascendente en Virgo, que cuando asume el poder entra en una crisis de recesión a nivel económico en el país,
y se ve muy bien esto del ascendente en Virgo de tener que reconstruir o tener que armar y tener que hacer desde cosas que son muy, muy chiquitas. Virgo tiene que ver con lo pequeño. Entonces es como ir construyendo de a poquito, ir atendiendo a los detalles, ir atendiendo a el centavo, ir atendiendo a lo mucho más microscópico o a lo mucho más pequeño y vulnerable y no tanto de lo magnífico de lo grande. Y creo que... Bueno, y esto yo creo que se ve muy bien en este personaje y en esta autora, ¿no? Porque este Sol en casa 3, Sagitario, que vos decís, bueno, en Acuario, todo a lo... Y de repente tenés el ascendente en Virgo que dice, bueno, no. Yo creo que de alguna manera ella se debe haber confrontado con esta realidad de quiero escribir un libro, quiero escribir una novela, quiero escribir todo esto, y de repente le dijeron, bueno, pero pará, vení, mami, vení, a ver, sentémonos. Estructurame la historia, poneme los personajes, a ver cómo lo vamos a hacer. Y esas licencias, no licencias, pero esas advertencias o esas sugerencias o esas influencias de la afuera, y ahí vemos ese Júpiter dentro de la casa de los otros, esas influencias de la afuera de, bueno, fantástico con la novela, pero hay que seguir ciertas estructuras, hay que seguir ciertas cosas y no vas a poder escribir desde la abundancia y de la plenitud, sino que vas a poder escribir desde la metodicidad, desde lo pequeño, desde el esfuerzo, desde la constancia, y esto de seguir cierta norma, ¿no? O sea, yo creo que se lo vemos muy concreto lo que contaba, bueno, casame al personaje, casame a Jo. Claro. Casala, no puedes estar soltera. ¿Sí? Entonces, eso fue una restricción muy fuerte para ella, porque ella no la quería casar. De hecho, ella no se casa, la autora no se casa. La autora es, más allá que después se termina haciendo cargo de la sobrina, decide no casarse. ¿Sí? También ella, por ejemplo, también fue enfermera durante la guerra de la secesión, o sea, fue una mujer y muere por una infección que se agarró durante la guerra. Ahora no me acuerdo con qué específicamente, pero muere al tiempo por secuelas de esa infección que se agarró mientras se estaba haciendo enfermera a ver si lo anoté, porque enfermera durante la guerra civil, ¿sí? Entonces, tiene esto, ¿no? De tener una vida muy, muy, muy sagitariana, pero con muchos elementos de su carta y en su novela creo que se ve, como vos decías, Agus, sin saberlo, ella vomitó su carta en la obra. Tranquilamente podríamos haber dicho, tranquilamente ella podría haber dicho, no, déjame escribir mi autobiografía, y en ese momento le podrían haber dicho, bueno, pero ¿quién va a querer leer de vos? ¿Quién va a querer saber de vos? ¿Quién sos vos dentro de este contexto para que la gente quiera leer de quién sos vos? Bueno, listo, no te preocupes, yo le pongo otro nombre y es mi historia, pero contada a través de los ojos y las emociones y los sentimientos y la narrativa de otra persona. Bien, ella escribe después, este es su libro más famoso, pero después, bueno, escribe Hombrecitos, que es como estos hombrecitos que son los chicos de Jo, ¿sí? Que están en la escuela. Escribe también un libro que se llama Ocho Primos, o sea, la familia siempre gira todo en torno a una familia. Escribe Ocho Primos y después, la continuación de Ocho Primos se llama Rosa en Flor, que es sobre uno de los personajes, y uno de los 8 primos se termina casando con una chica, con una sirvienta de la casa que era negra. ¿Sí? Archie, el personaje de Archie, que yo me enamoré de Archie, por supuesto, porque fue a casarse con la que... que nadie esperaba. Que nadie esperaba. Y ahí tenés ese Mercurio en Sagitario. Claro. En la historia no voy a contar algo que es normado para la época. No voy a contar algo que es, bueno, la caso con lo que sale de lo natural que sería. Y esto también, y pensar que ella era abolicionista, o sea, ella estaba a favor de abolir la esclavitud, ¿no? Entonces no es casual que elija un personaje que no era esclava, sino que tenía su sueldo, pero el personaje en un momento, la chica dice, yo me tengo que ganar mi lugar para esta familia, como que tiene que trabajar igual para ser aceptada más allá de todo. Y el personaje de Rose se termina casando, en ese momento se casaban entre primos, con el primo que era un desastre, era el que discutía con todos, era el que Mac.
era el que era sumamente inteligente y no cuadraba con ninguno de los espacios porque era demasiado sin filtro. O sea, tiene esto de que sus parejas son disruptivas también. Sí. ¿Sí? Y que son parejas que te ofrecen algo, por eso este Venus en Capricornio y el Marte en Tauro, la paciencia también, ¿no? El Marte en Tauro es esto de voy despacio, pero voy. Claro. Voy despacito, pero voy. Y voy a ir construyendo lo que quiero construir. Creo que todo ese lugar de tierra que ella tiene muy marcado de la carta tiene que ver con esto de la construcción de su propia realidad y su propio espacio y su propia situación. Siempre nos vamos a quedar cortas, creo yo. Esto es innegable. No vamos a poder nunca hacer un redondeo. Podríamos estar hablando horas y horas. Pero yo espero, desde mi lugar de Mercurio en Piscis, que se va y divaga, que haya quedado claro todo este divague divino que siempre... Por favor, cuéntenos si se entendió lo que quisimos. Exactamente, cuéntenos. Porque Agus tiene Mercurio en Piscis y yo tengo Mercurio en Sagitario. O sea que, claro, no hay forma. No hay forma. No, es imposible, gente, es imposible, pero bueno. Pero creo que quedó. Creo que quedó, y de cualquier forma ya saben que se pueden contactar con nosotras si a ustedes les gustaría tener su interpretación de su carta natal o su interpretación de Revolución Solar o de alguna manera también conocimiento de sus propias estrellas. Nosotras podemos ser sus traductoras. Bastante disfuncionales, pero traductoras al fin. Claro. A ver, con mucho amor seguro. Yo creo que si algo tenemos que terminar como para cerrar y entender que estábamos hablando de Sagitario, es que Sagitario tiene esto que pasó acá. Sí. ¿No? Transmitir el conocimiento. Y Sagitario es un apasionado del conocimiento y lo va a transmitir con una pasión tremenda. Feliz de la vida ahora, el resto tiene que seguirlo, que tal vez es un poco... Y totalmente. Capaz que cuando grabemos el de Capri estemos más estructuradas. Quizás nos bajen un poco más a tierra, quizás no nos pongan a nosotras en una cajita un poquito más incómoda de decir, bueno, a ver ahora, claro, ¿qué hacen? Pero sí. Nada, Vir, como siempre, un placer poder compartir este espacio con vos. Yo creo que ha sido maravilloso poder darle también este lugar, Astrología en Criollo, de hablar de los signos, de conectar un poco más con la astrología desde conocerla desde un autor, desde conocerla desde la literatura, desde conocerla a través de algo tangible. Porque es ver estas energías que a lo mejor para muchos son mudas porque no las conocen y darles voz. Mira, y a lo mejor ahí, viéndolo en una película, en un libro, en un autor, dice, ahí termina estaba, claro, llenándose de sentido. Exactamente. ¿No? Muy didáctico, de alguna manera, ya que estamos con los agi, buscar desde la didáctica esto de acá me sale de que mira cómo te lo muestro en un ejemplo concreto. Exactamente. Sí. Así que nada, los esperamos obviamente en el próximo episodio de Astrología en Criollo, donde vamos a hablar de algún escritor o escritora capricorniana, para hablar de la energía Capri en la siguiente temporada. Como siempre, muchísimas gracias, Vir, por acompañarme, por aceptar por invitarme este espacio. Y ya saben, nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir, nos pueden comentar, nos pueden acompañar en esta bellísima locura de poder entender a cada uno de los signos a través de la literatura. Muchísimas gracias a todos por participar en este nuevo episodio de Astrología en Criollo y los esperamos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo, porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro, no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de Revolución Solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado.
Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.